Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer el paso a paso de esta mochila unicolor. Yo la tengo avanzada, realmente no la he terminado, me falta algo más. Creo que estoy un poco más de la mitad, entonces lo que me falta tampoco es mucho. Pero sí quise enseñárselas para que ustedes vean cómo me está quedando, ya que este primer paso a paso vamos a enseñar el fondo. Vamos a empezar por el fondo. Es un fondo en espiral, ya que es una puntada lisa. Si se dan cuenta, la mayoría de las vueltas son lisas. Hice unos pequeños diseños, pero es como para adornarla un poco, para que no quede totalmente la puntada lisa y por pedido de la clienta. Entonces, esta primera parte del tutorial, ya que salieron dos partes, les voy a enseñar a hacer el fondo. Quise enseñárselas avanzadas para que se hagan una idea de cómo va a quedar, pero vamos a empezar es por el fondo en espiral. Les voy a enseñar a hacer este diseño, que es el mismo, todas las vueltas que lleva es este mismo diseño. No cambia este, no cambia este, no cambia el del cuerpo, no. Todos son de la misma forma. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, vamos a trabajar con hilo crochet delgado. Yo acá separé 4 ovillos para sacar 4 hilos, que estos serán mis hilos alma. Y tengo los 2 rollos para trabajar hilo crochet doble. Recuerden que este hilo viene delgado. Entonces, para trabajar los dobles, sencillo, agarro 2 rollitos para eso. Y lo mismo hice con estos. Ebané un rollo y saqué 4 rollitos para tener los hilos almas. Es muy importante, si quiere que quede bien gruesa, le pueden poner 6 hilos. Y si quiere que quede un grosor normal, como la mía, con 4 hilos está bien. Vamos a empezar. La primera vuelta son 4 cadenetas cerradas por un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenetas, un punto deslizado y vamos a tejer puntos bajos dentro de este círculo que se formó. Pero vamos a meter los hilos alma desde la primera vuelta. Termino mi punto bajo y hago la cantidad que pueda en este espacio. No es necesario cierta cantidad, si 8 o 10 puntos, no. Simplemente al paso que vamos tejiendo nos damos cuenta que tantos puntos podemos hacer acá. Recuerden que vamos a trabajar en caracol, vamos a trabajar en espiral. Voy a alar un poquito esto, solo un poco. Las puntas que quedan las corto y ya. Vamos a trabajar en espiral. Esta mochila la vamos a trabajar unicolor y la vamos a trabajar en espiral. Voy a aprovechar con esta mochila a enseñarles cómo se trabaja en espiral. Este es mi último punto bajo, no voy a hacerle más, y esta es mi segunda vuelta. Les digo que es mi segunda vuelta porque la primera son las 4 cadenetas con cerradas con el punto deslizado. Listo. Para trabajar en espiral vamos a meter la aguja acá por debajo de las 4. Aquí, venga, sí se nota. Acá me quedan 2 hilos, en realidad son 4 porque recuerde que estoy trabajando el hilo doble, entonces solo los voy a separar ahí para que ustedes vean que quedan 2 hilos ahí, pero acá tengo 2 y aquí tengo 2, en realidad son 4 hilos que tengo ahí. Y paso la aguja hasta el otro lado para trabajar en espiral. La segunda vuelta la vamos a hacer, estos hilitos los podemos correr para acá, la vamos a hacer toda en aumentos. Entonces en este punto que acabo de hacer el punto bajo, ahí mismo hago lo mismo, atravieso la aguja hasta el otro lado, saco y hago 2 puntos bajos. Esta es mi tercera vuelta y toda la voy a hacer en aumentos. Estos son aumentos. Paso la aguja toda hasta el otro lado,
y voy a hacer aumentos. Así termino la tercera vuelta. Esta es la tercera. Recuerden que la primera son las 4 cadenetas, por eso esta sería mi tercera vuelta. Voy a terminar esta vuelta, ya les enseño. También les recomiendo marcar para que ustedes sepan dónde terminan y dónde empieza la vuelta. En este punto terminé. Entonces, a partir de este punto todos son aumentos, por eso sé que esta es la siguiente vuelta y ya les enseño la tercera vuelta de puntos bajos. Si creen contarla mejor contando 1 y 2, la vamos a contar entonces así, 1 y 2 vueltas. ¿Listo? Entonces esta sería mi segunda vuelta de puntos bajos y ya les enseño la tercera. Bueno, ya terminé la segunda vuelta de puntos bajos. Voy a quitar el gancho para empezar la tercera vuelta de puntos bajos. Recuerde que quedamos que lo vamos a contar como estamos trabajando en espiral, entonces los puntos bajos. Esta es la primera, esta es la segunda. Voy a empezar la tercera vuelta de puntos bajos. Voy a hacer 2 puntos normales, 1, 2 puntos normales y en el tercer punto voy a hacer mi aumento. Voy a marcar acá donde terminé y tengo 2 puntos normales y el tercero va en aumento. Vuelvo a repetir, recuerde que estoy agarrando acá las 2 hebras. Mire, 1 y 2 hilos que quedan ahí. Estoy atravesando porque estoy trabajando en espiral. 1, 2 y el tercero es mi punto bajo. Esta es mi tercera vuelta. La cuarta vuelta la voy a hacer igual, 2 puntos normales y el tercero en aumento. Y la quinta vuelta sí vamos a hacer 3 puntos bajos y el cuarto será nuestro aumento. Entonces vamos a hacer hasta la quinta vuelta y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya que terminé la quinta vuelta y la sexta vuelta. Recuerden que en la vuelta 5 estamos contando de puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hicimos 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 hice lo mismo, 3 puntos bajos y un aumento. De esa forma ya subí hasta la vuelta 6. Voy a enseñarle la vuelta 7. Vamos a hacer la 7 y la 8 con la misma cantidad de aumentos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y vamos a hacer un aumento. Entonces en el punto 6 está mi aumento. De esta forma voy a hacer la vuelta 7 y la 8. Recuerden que la 5 y la 6 la hice igual, 3 puntos bajos y un aumento. Van 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto hago mi aumento. Recuerden, la vuelta 5 y 6 llevan los aumentos en el cuarto punto. La vuelta 7 y 8 llevan los aumentos en el sexto punto. Hacemos 5 normales y en el punto 6 hacemos el aumento. Voy a terminar esta vuelta. La 7 voy a hacer también la 8 y en la vuelta 9 nos vemos para empezar a sacar un pequeño diseño que se sabe hacer en las vueltas de las mochilas unicolor, para que quede con un pequeño diseño. No es nada diferente ni nada raro, es simplemente saber hacer las puntadas para que formen un diseño. Ya les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta 8. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Vamos a empezar la vuelta 9, pero la vamos a hacer con diseño. Y para que nos quede con diseño, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar agarrándonos de la pestañita, mire, de esta pestañita de ahí.
Ya no vamos a pasar la aguja acá por debajo atravesando todo, no, la vamos a meter acá por el medio, por encima de los puntos bajos, agarramos esta pestañita y de ahí vamos a tejer. Empezamos acá la primera. Yo terminé acá en aumento. Si ustedes terminan igual que en aumento, entonces a partir de acá contamos 6 puntos y en el séptimo hacemos el aumento. Si no terminó acá en aumento y el aumento está acá, igual a partir de este aumento empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y donde le dé el punto 7 hace el aumento. No pasa nada, no hay ningún problema si no terminó en aumento. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este que es el séptimo es mi punto de aumento. Recuerden que estoy trabajando en la pestañita. 7 me aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta pestañita la agarro y hago 2 puntos ahí. Recuerde que ahorita ya cambié la forma de tejer y estoy tejiendo agarrando solo la pestañita de atrás. Mire el bordecito que me empieza a quedar. Solo voy a dar esta vuelta así y ya les enseño cómo hacemos la siguiente vuelta. Esta es la vuelta 9. Esta es la vuelta 9 y la vamos a hacer toda así, haciendo aumentos en el séptimo punto. 6 puntos normales y el punto 7 con aumentos. Vamos a dar la vuelta 9 y ya les enseño cómo hacemos la vuelta 10. Bueno, ya terminé la vuelta 9. Creo que ahí se nota dónde está diferente, que ya queda una pestañita acá en relieve. Y vamos a hacer la vuelta 10. Esta vuelta 10 la vamos a hacer combinando la forma de sacar las puntadas. Vamos a hacer un punto agarrándonos de acá debajo, mire, los dos hilos, atravesando la aguja hasta el otro lado, y vamos a hacer una agarrando la pestañita, una atravesando todo y una solamente agarrándonos de esta pestañita, y los aumentos van a quedar en el séptimo punto. Entonces vamos a hacer lo mismo, 6 puntos, uno agarrando todo, otro solo la pestañita de atrás, aquí atravesando hasta allá. Se me cayó mi gancho y es muy importante, yo sé que ya se dan cuenta ustedes dónde va la vuelta porque ya empezamos a hacer algo diferente, pero sí quiero que quede bien claro dónde termina. Tengo, yo terminé el aumento acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Acá hice un nuevo aumento ya en la siguiente vuelta y acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este es mi séptimo punto y acá tendría que hacer aumento. Entonces voy a hacer los 2 puntos ahí, agarrándome de las 2 pestañitas. El punto que sigue es agarrándome solo la pestañita de encima, el que sigue atravesando la aguja, así voy a terminar esta vuelta. Recuerden, los aumentos los tienen que hacer cada séptimo punto, o sea, hacemos 6 puntos normales y en el punto 7 hacemos el aumento para que no se nos vaya a recoger nuestro trabajo, que quede plano. Acá hice el aumento y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el séptimo punto. Aquí hago mi aumento y sigo tejiendo de esta forma. Voy a terminar esta vuelta agarrando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Mire, acá queda una pestañita, en este queda liso, en el que sigue queda la pestañita, en este liso, en el que sigue la pestañita, para que ustedes vean qué estoy tratando de hacer. Voy a terminar esta vuelta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la vuelta 10 si contamos solo los puntos, de esta forma. Y la vuelta 11 la vamos a hacer dejando esta pestañita.
Entonces la vuelta 11 vamos a tejerla igual, dejando los aumentos en el séptimo punto, pero agarrándonos solo de esta pestañita de atrás, de esta. Solo de esta vamos a hacer la vuelta 11. Terminemos esta 10 como les enseñé y ya les muestro realizada la 11 para avanzar y para que ustedes comparen y se den cuenta si sí les quedó igual que el mío. Bueno, ya terminé la vuelta 11. Recuerden que les dije que la vuelta 11 la iba a hacer agarrándome solo de la pestañita de atrás. Mire, acá quedó en relieve toda esta vuelta. Y así terminamos. Recuerden que hicimos también los aumentos en el punto 7. Acá terminé con mi aumento. Quería mostrarles eso por si a ustedes también les queda así antes de llegar al punto que tenemos marcado. Y esta vuelta, la vuelta 12, vamos a hacer los aumentos en el punto 12. Vamos a hacer lo siguiente. Como mi aumento quedó acá, voy a hacer 1, 2, voy a quitar el gancho solo para llegar hasta ahí, 3, y este es el punto 4 donde tengo que marcar nuevamente mi gancho. Ahí entonces empiezo la vuelta. Sé que tengo 4 puntos normales y el aumento lo voy a hacer en el punto 12, 4, y estas vueltas todas van en cordón. Como empezamos, así van esta vuelta: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y este es el punto 12 donde voy a hacer mi aumento acá. Eso era lo que quería explicarles. Si el aumento queda por acá, igual terminamos la vuelta como la estábamos haciendo, contamos estos puntos para tener claro dónde va nuestro aumento. Listo, igual ahí quedó ya marcado. Así vamos a terminar esta vuelta. La vuelta 12 queda con los aumentos cada 12 puntos. La vuelta 13, 14 y 15 voy a hacer los aumentos cada 10 puntos. Entonces hago 9 puntos y en el punto 10 hago mi aumento. Recuerden, esta es la vuelta 12 y estoy haciendo los aumentos cada 12 puntos. Pero en la vuelta 13, 14 y 15 los aumentos quedan cada 10 puntos. En el punto 10 ahí voy a hacer mi aumento, porque no quiero que se me recoja todavía mi fondo. Y recuerden que ya estamos trabajando como empezamos, en espiral. Mire, pasando la aguja toda, atravesándola hasta el otro lado, así cuento 12 puntos y ahí hago mi aumento. El aumento lo hice acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y este es el punto 12. Aquí queda mi aumento. De esta forma voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos en la vuelta 15, que ya esté terminada. Recuerda que hasta la vuelta 15 vamos a hacer los aumentos cada 10 puntos. Bueno, ya terminamos la vuelta 15 y vamos a empezar la vuelta 16. Recuerda que estoy contando los puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta es la vuelta 16 y vamos a repetir este diseño. Ahí se nota un poco donde hicimos el pequeño diseño para que no nos quede todo liso. Vamos a repetir lo mismo. Recuerden que es agarrando la pestañita de atrás. De esta forma, simplemente agarro la pestaña de atrás y de esta forma empiezo a tejer para que me quede este relieve. Sí tiene que quedarme este relieve. A ver, este relieve tiene que quedarme. Entonces por eso estoy trabajando así. Esta vuelta voy a hacer los aumentos cada 12 puntos. En el punto 12 hago mi aumento. Acá terminé con aumento. No importa si a ustedes les quedó acá, simplemente terminan la vuelta, pero cuentan los puntos desde el último aumento. A mí me quedó acá, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
y este es el punto 12. En el punto 12 hago 2 puntos en uno para que ese sea mi aumento. Recuerden que estoy trabajando dejando la pestañita. La siguiente vuelta dejamos uno sin la pestañita, el otro lo hacemos liso. Igual se las voy a enseñar porque quiero que les quede muy clara esta puntada, porque en el momento que empecemos a subir ustedes la van a terminar solos. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado en el fondo, porque como ustedes tejan el fondo, ese mismo diseño le vamos a hacer al cuerpo. No vamos a enredarnos, porque quiero es que saquen una mochila lisa. Sirve como práctica y sirve para que aprendamos a sacar diseños en mochilas unicolor. No tenemos que hacerla totalmente lisa. Entonces terminamos esta vuelta, la 16, agarrándonos solo a la pestañita de atrás para que nos quede este relieve de adelante. Y ya les enseño. Recuerden, en el punto 12 va mi aumento. Tengo acá el aumento, voy a hacer 11 puntos y en el punto 12 hago los 2 puntos juntos para que sea mi aumento. Bueno, yo ya terminé la vuelta 16 y estoy haciendo la vuelta 17. Recuerde que volvimos a hacer el diseño. Estamos haciendo los aumentos cada 12 puntos, pero estamos trabajando el diseño. El diseño lo estamos haciendo un punto por debajo, una puntada lisa y un punto agarrándonos solo la pestañita de atrás. De esta forma, igual que hicimos el primero, este de acá, estamos haciendo lo mismo, un punto acá por debajo agarrando los 2 hilos y un punto agarrando la pestañita. De esta forma, para que se note este pequeño diseño. Voy a terminar esta vuelta así. Recuerden que estoy haciendo los aumentos cada 12 puntos. Cuando termine esta vuelta, la vuelta 17, porque hice fue la 16, esta es la 17, voy a hacer la vuelta 18 y voy a hacer los aumentos cada 15 puntos. Recuerden que la vuelta 18 voy a hacer esta, que es dejando acá la pestañita, todos los puntos para que quede este bordecito, quedan agarrando solo la pestañita de atrás. Listo, esa sería la vuelta 18, la vuelta 18, porque esta es la 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí, esta que estoy terminando con el diseñito de la vuelta 17. Listo, entonces la 18 vamos a hacer los aumentos cada 15 puntos y vamos a trabajar solo agarrando esta pestañita. Solo agarrando esta pestañita vamos a hacer toda la vuelta 18. Listo, y esta sí la estamos haciendo un punto liso, uno agarrando la pestaña, un punto liso y uno la pestaña. Entonces termino esta vuelta 17, hago la 18 y ya nos encontramos para enseñarles cómo vamos a hacer los aumentos en las vueltas lisas, porque vamos a hacer ya esta parte de vueltas lisas y ya les enseño cómo van los aumentos ahí.